Un matrimonio denunció que fueron abducidos por extraterrestres. La noche del 19 de septiembre de 1961, cuando volvían de sus vacaciones por una ruta solitaria de New Hampshire, Betty y Barney Hill vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y los obligó a detener el auto. Fue el primer caso de una supuesta abducción de seres humanos en una nave alienígena, donde fueron sometidos a distintas pruebas y solo pudieron recordar lo ocurrido en sesiones de hipnosis. Ni Betty ni Barney Hill se habían detenido a pensar nunca en el fenómeno ovni. Años antes habían leído en los diarios algunas historias sobre Roswell y sus supuestos extraterrestres, pero no les dieron mayor importancia. La noche del 19 de septiembre volvían hacia Portsmouth en su Chevrolet Bel Air modelo 57 por la Ruta 3, que atraviesa las montañas blancas de New Hampshire, cuando ocurrió el hecho que cambió para siempre sus vidas. Dentro del auto, Barney, Betty y su perrita Delcy viajaban con tranquilidad. Según su relato, era tarde-noche y no había casi nadie en la ruta, cuando a la altura del pueblo de Groverton vieron un punto brillante en el cielo. Primero pensaron que era una estrella fugaz, pero su movimiento era muy extraño. En lugar de caer, pareció subir en el cielo, hasta detenerse muy cerca de donde se veía la luna, que ésta estaba en cuarto creciente. Betty le dijo a Barney que tal vez podría ser un satélite artificial, esos artilugios que el país estaba lanzando al espacio desde hacía unos pocos años, y le pidió a Barney que parara a un costado de la ruta para poder verlo mejor y de paso dejar que Delcy, su mascota, hiciera sus necesidades. Bajaron los tres del auto, Betty con unos binoculares que había comprado recientemente y Barney con un arma corta que siempre llevaba. No temía que los asaltaran en la soledad de esa ruta, pero sabía que por esos lugares solían aparecer osos. Mirando los binoculares, Betty siguió el recorrido del punto, que volvió a moverse y a emitir luces centellantes de diferentes colores. Barney estaba vigilando a Delcy. No le prestó mayor atención y le dijo que tal vez sería un avión común y corriente. Volvieron al auto y, avanzando a poca velocidad, siguieron la luz que a su vez parecía seguirlos. Por momentos quedaba oculta detrás de los picos de las montañas, pero después volvía a aparecer, cada vez más cerca. En un momento les pareció que el objeto había aterrizado sobre la montaña Cannon, pero despegó de pronto y se acercó al auto rápidamente. Estaban a un poco más de 1 kilómetro de Indian Head, un pequeño pueblo, cuando lo que había sido un punto luminoso descendió hasta unos 20 o 25 metros sobre el auto. Asustado, Barney frenó, casi enceguecido por la luz que llenaba todo el campo de visión del parabrisas. Algo los hizo bajar del auto, y Barney enfocó los binoculares en el objeto que emitía esta luz. Vio una nave en forma de disco con ventanillas, a través de las cuales divisó entre 8 y 11 seres de forma humanoide que los miraban fijamente. Barney creyó que esos seres empezaban a manipular un tablero con instrumentos, mientras uno de ellos, que seguía mirándolos desde la ventana de la nave, le dio una orden que él supuso había sido telepáticamente. Así que Barney, en su cabeza, escuchó: "Quédate donde estás y sigue mirando". Barney y Betty, petrificados, vieron cómo la nave se acercaba todavía más, hasta ponerse unos 15 metros sobre sus cabezas. No supieron tampoco cómo reaccionar, pero como si se hubieran puesto de acuerdo, los dos corrieron hasta el auto. Después Barney recordaría que le gritó a Betty: "¡Nos van a capturar!". Entonces escucharon una serie de sonidos mecánicos que hicieron vibrar el auto. Después, absoluto silencio. Ni Betty ni Barney recordarían después cómo llegaron a su casa. Los días siguientes se comportaron de manera errática. Tenían compulsión a ducharse a cada rato. Tiraron toda la ropa que habían usado en el viaje y empezaron a dibujar compulsivamente la nave. Betty especialmente se despertaba todas las noches en medio de horribles pesadillas que no podía recordar. 3 días después, Betty llamó por teléfono a la base Peace de la Fuerza Aérea e informó sobre el encuentro con la nave extraterrestre. Al día siguiente, los visitó el mayor
Paul Henderson, que conversó con ellos durante media hora. En su informe, fechado el 26 de septiembre de 1961, el militar escribió que posiblemente hayan confundido al planeta Júpiter con un plato volador. De todos modos, la información fue enviada al proyecto Libro Azul, el equipo de investigación OVNI de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El caso quedó congelado casi 3 años, hasta que entró en escena Benjamin Simon, un prestigioso neurólogo y psiquiatra especializado en terapia de la hipnosis. En 1964, durante un periodo de 6 meses, Simon hipnotizó en varias sesiones por separado a Betty y Barney. Fue entonces, en estado de hipnosis regresiva, que ambos recordaron casi lo mismo para llenar el bache desde que la nave desapareció. Sintieron la vibración en el auto y llegaron a su casa, un periodo que tenían borrado en sus conciencias. Según sus relatos, cuando el auto empezó a vibrar, estos fueron secuestrados por tripulantes de la nave extraterrestre, que los sometieron a varias pruebas y les reprogramaron la mente para que no recordaran nada de lo que les había ocurrido. Coincidieron al describir a los alienígenas, diciendo que estos medían alrededor de 1,5 metros, tenían la piel color gris y tenían una cabeza grande y calva en forma de una pera invertida. Estos contaban con ojos muy grandes, totalmente negros, y nariz y boca muy pequeñas. Según Betty, podían comunicarse con ellos telepáticamente, pero en algún momento del proceso, el que parecía el jefe del grupo les habló en inglés. Betty también transmitió una supuesta información que le dio este líder, en base al cual se pudo confeccionar un mapa estelar del sistema binario Zeta Reticuli, a 39 años luz de la Tierra, de donde provenían los tripulantes de esta nave. El 25 de octubre de 1965, el Boston Traveler publicó en su portada un artículo titulado ¿Fueron abducidos por un ovni terrorífico? Poco después, el periodista John Luttrell de Traveler consiguió las notas de las entrevistas que el Dr. Simon había tenido con Betty y Barney. La historia que Betty y Barney nunca habían querido hacer pública recorrió el mundo poco después. Barney Hill pierde la vida de una hemorragia cerebral el 25 de febrero de 1969. Después de la pérdida de su esposo, Betty fue alejándose paulatinamente de la exposición pública e incluso llegó a denunciar al espectáculo comercial y al círculo mediático en el que se había convertido el tema OVNI. Tiempo después, Betty pierde la vida de un cáncer de pulmón el 17 de octubre del 2004 a los 85 años. En su testamento, donó sus notas, las grabaciones de sus entrevistas y otros objetos relacionados con su supuesta experiencia con los alienígenas. Para entonces, el caso de los Hill había pasado a la historia como el primer caso de abducción hecho público y uno de los mejores documentados en la historia. Además, su relato fue el detonador para miles de personas de todo el mundo que desde entonces han asegurado haber sido abducidos por extraterrestres. Durante siglos, el humano siempre ha tenido contacto con estos seres de otros mundos, galaxias, como lo quieras ver, y eso viene no solo de los 90, 60, 70, en muchas culturas prehispánicas del mundo, en pinturas rupestres, siempre han habido y existido historias sobre el contacto con seres de otros mundos. ¿Tú has tenido experiencias o acercamientos con seres de otros planetas? Si tienes alguna, puedes contarla por mensaje de texto a nuestra cuenta de TikTok. Puede ser también de manera anónima si así lo prefieres, y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes de Instagram, porque estamos en Instagram como lunáticos_horror y la cuenta de un servidor que está como Rulo Castro. Por esos medios también puedes hacernos llegar tu historia o hacer peticiones sobre los siguientes temas que estaremos tratando en los siguientes episodios. Quizá en tus próximas vacaciones puedes tener un acercamiento con estos seres. Ten cuidado porque están observándonos desde todos los ángulos. Yo soy Rulo Castro y te deseo muy buenas noches. Hasta la vista, lunáticos.